Es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tómate un jugo de política, sociedad, género y cultura. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ya volvimos. Y vamos a repetir una experiencia que empezamos hace 2 semanas y gustó mucho, que es el conversatorio con Rocco Carbone y Carlos Raimundi, a quienes saludamos y enseguida se van a sumar a esta pantalla. Ahí estamos, los cuatro. ¿Cómo les va? Buonasera, Buonasera, come vai, Rocco? contento di stare qui in questo conservatorio. Vos, Carlos, bien, ¿no? Podés hablar en castellano, Suena Carlos. algo conservador. ¿Se llama Pero yo me conservatorio? equivoqué la vez pasada y en lugar de conversatorio dije conservatorio y este no me lo Ah, perdona. está bien, está bien, está bien. Está perdonado entonces. Bueno, hoy vamos a hablar de si les parece, ¿no? Un poquito de la marcha del fin de semana y un poquito también, bueno, todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Los pasos, los primeros pasos de Trump, ¿qué les parece? Perfecto. Lo veo a Carlos muteado, así que ¿Lo sí, ves muteado? sí, lo veo muteado a Perdón, Carlos. perdón, perdón, Ah, ya estoy, ya estoy. ¿Querés Ya que, está. querés que largue un poquito? dale, Dale, dale. larga, Carlos, larga vos. Este, no, estuve escuchando toda la parte anterior, pude conectarme un poquito más temprano y pensaba, para empalmar los temas, ¿no? Porque todo se relaciona, porque estamos viviendo una etapa sistémica y hay que mirarla sistémicamente. El brutalismo es el síntoma de la debilidad, de la declinación. ¿No? Cuando uno está en auge, consensúa, impone por consenso, porque los consensos que propone tienen algo de atractivo para la otra parte. Ujú. Hoy el retroceso civilizatorio del capitalismo es tan atroz que no puede apelar a otra alternativa que no sea el brutalismo. Y el brutalismo lo expresa Trump y lo expresa Milei, porque forman parte de dos caras diferentes, pero de un mismo proyecto, ¿no? Entonces yo pensaba que, que hay algo de esclarecedor. Uno le tiene que encontrar a estas etapas brutales de brutalidad, como mínimo son esclarecedoras, es decir, nos muestran dónde está cada uno y qué es lo que representa cada uno. Y nosotros tenemos que aprovechar algunas intersticios, algunas grietas que siempre te ofrece el enemigo, siempre, para poder dar vuelta a las cosas, ¿no? Yo pensaba que escuchaba el otro día el discurso de Milei y vuelve a rescatar esos tres valores, ¿no? La vida, la libertad y la propiedad. Y yo creo que es un buen desafío. Es un buen desafío. Nosotros tenemos que hacer nuestra interpretación de lo que es la vida, de lo que es la libertad y de lo que es la propiedad. Porque la verdad, defender la vida era como cuando yo me acuerdo que hace unos cuantos años la escuchaba a Carrió hablar de paz y se le hinchaba la yugular. Entonces, por más que vos repitas la palabra paz durante 5 minutos seguidos, lo que estás inspirando es violencia. Entonces, el tono de Milei, la gestualidad de Milei, lo que representa Milei como lo que representa Trump, jamás pueden ser defensores de la vida. Porque la vida no es sortear agresiones. La vida vivir no es respirar. Vivir es tener sueños, tener planes,
tener ilusiones, tener afectos. Y Milei y Trump son lo contrario de eso. Entonces, primero que nada, lo otro es que nos secuestraron la palabra libertad. La palabra libertad es una de las más hermosas que hay. Y la libertad era la que estaba expresada el otro día en la marcha. ¿Por qué? Porque era la libertad de sentirse cada uno libre para desarrollar su plan de vida, su plan particular, no individualista, sino singular, singular, único, no masificado, singular, no individualista, no retrayéndose de la comunidad, sino aportando la singularidad a la comunidad. Y estábamos en una marcha defendiendo la libertad de cada uno contra la política de el que representa la libertad avanza. ¿Vamos ¿no? a picotear un poquito? Dale, y me queda lo de la propiedad, ¿eh? Me queda lo de la No, propiedad. después volvemos a Dale. México. ¿Vos, Rocco? Sí, ante todo decir que me conmovió realmente el fragmento que pusieron de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum. Realmente 10 puntos. Hay Sacarse el que sombrero, ¿no? el sombrero, escuchar las mañaneras y ojalá en algún momento pudiéramos tener una presidenta o un presidente parecido, homólogo a Claudia. Ahora, de lo que dice Carlos, a mí me interesa un punto, quiero rescatar un punto que es la palabra libertad, que indudablemente es una antiquísima virtud propia de los campos nacionales y populares, propia de los campos de la emancipación, pero también hay que decir una cosa, que si historizamos esa palabra, empalmada con el fascismo, lo que descubrimos que esa bella palabrita, libertad, fue un precepto nazifascista. Y ese precepto nazifascista lo encontramos si, por ejemplo, vemos las fotos de un campo de exterminio y de concentración, que es Auschwitz. En el dintel de la puerta de ingreso, digamos, la oración principal era Arbeit macht frei, o sea, El trabajo te hace libre. trabajo te hace libre. Ahí está el concepto de libertad, ¿no? El concepto de libertad que venían a disputar y que es un elemento constante en esas fuerzas políticas. Bueno, con esa libertad nombraban el trabajo esclavo que luego se reconvertía efectivamente en exterminio. Y es una palabra que tenemos que disputar porque cuando usamos las mismas palabras no decimos lo mismo entre la reacción y la emancipación. Por Y eso luego, una palabra sola, enunciar una sola palabra hoy no alcanza. Hay que enunciar la palabra junto a lo que significa para cada uno de nosotros. exactamente, porque las mismas palabras se modifican entre un campo y el otro, entre la emancipación que es nuestra y la reacción que es permanentemente de ellos. Ahora, puesto que hablamos también de Trump y de Milei, quiero traer a colación, porque como ustedes habrán visto, yo tengo como una inclinación a citar bolcheviques y bolchevicas. Todo Hoy el en día tiempo estás citando bolcheviques. Carlitos, ponete en cuadro, así está, se te ve la mitad de la cara. Ahí está, ahí, listo, vamos. Hoy quiero traer a colación a un presidente de los Estados Unidos, a Roosevelt, a Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos entre el 33 y el 45. O sea, presidió ese gran país entre el momento de emergencia del fascismo clásico en Europa. Para pensar el tema de Trump y de Milley, porque sobre la base de esto que voy a decir de Roosevelt, efectivamente hay un punto de contacto entre esos dos presidentes. Ahora, Roosevelt, ¿qué dijo en el 38 en un mensaje al Congreso de Estados Unidos? Que el poder fascista significa ubicar en el corazón de la res pública, en el corazón del Estado, en el corazón de lo público, un poder privado. Bueno, sé que efectivamente esa es una gran definición de Roosevelt si la pensamos empalmada con con el gobierno de la libertad avanza, porque en el caso del presidente Milei, en el gobierno de la libertad avanza, ¿qué vemos? Efectivamente, un poder privado, el poder del mercado. Milei finalmente es un recadero del mercado puesto en lo público. Bueno, eso es el fascismo. Y en el caso de Trump en los Estados Unidos, vemos también ese paradigma, porque me parece que el Trump que vimos en el 16 y el Trump que vemos ahora es distinto.
En el 16, quiero decir, cuando ganó las elecciones por primera vez, yo creo que vimos un Trump nacionalista, un Trump proteccionista. La consigna central de ese Trump era America First, ¿no? Una consigna nacionalista. En cambio, ahora vemos un Trump que se organiza alrededor de otra consigna que es MAGA. Make America Great Again, ¿sí? Hace América grande de nuevo, que si es sinónimo de algo, es sinónimo de imperialismo. Ahora, ¿cómo se configura el poder de Trump? Se configura, y lo vimos en la foto de Asunción, acompañado por Musk, que efectivamente es un funcionario, es el Sturzenegger de Trump, por Zuckerberg, que es el dueño de Meta, o sea, de WhatsApp, de Facebook y de Instagram, por Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Lo vimos contorneado también por Sundar Pichai, que es el dueño de Google. Y Es todo el de eso, PayPal también. exactamente, todos esos tipos, ¿a quién representa? Representa una clase social que podemos llamar aristocracia tecnológica financiera, o que la podemos vincular con los monopolios absolutistas globales. O sea, en lo privado, nuevamente, metido en el corazón de lo público. Bueno, eso responde a ese paradigma, a esa definición que no es de un bolchevique, sino que, insisto, es la definición que dio un presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Quería Volvemos hacer una acá. pregunta a Carlos. Quería hacer Sí, una pero pregunta a Carlos. tiene que A ver, desarrollar a lo de ver, la que propiedad me dé una privada. opinión respecto a cómo ve la situación de América Latina en relación a a este desprecio que estamos percibiendo de Estados Unidos respecto a la región en su conjunto. Si puede tener algún tipo de respuesta positiva en relación a una futura unidad del subcontinente latinoamericano y caribeño. Ya, depende de qué lapsos de tiempo hablamos. Yo creo que en un plazo, desde una perspectiva histórica, sí, desde una perspectiva inmediata, no. No porque en América está el gobierno de Paraguay, que es un gobierno de derecha, tal es así que probablemente el canciller de Paraguay sea el próximo secretario general de la OEA, si no es alguien del Caribe que también va a responder probablemente a los intereses de Estados Unidos. Tenés el gobierno de Uruguay, hay que ver cómo salen las elecciones en Ecuador, no solamente en este domingo próximo, que es la primera vuelta, y ojalá se definiera en primera vuelta, sino hay que esperar un poquito la segunda. Entonces, vos fíjate que esa respuesta de unidad, que era lo que todos creímos que iba a suceder, o lo que algunos creyeron que iba a suceder después del planteo de Petro y de la convocatoria a una reunión de CELAC, Se finalmente cayó. no se pudo convocar la reunión de CELAC precisamente por esa falta Por los aliados de Trump en la por región. esa falta de consenso. Ahora, en términos más históricos, más de mediano plazo, sí, porque hay una tendencia. Yo lo que no puedo hacer, Jorge, te consta porque me conocés y sabés cómo trato de analizar, es sustraerme del contexto histórico, y el contexto histórico plantea una tendencia mundial irreversible, irreversible. ¿Sobre Es qué? decir, ¿por qué? Porque por el comportamiento, por el semblante de los actores, porque creo que ya alguna vez lo dije acá. Vos fíjate que mientras Estados Unidos condena a Cuba a un mayor aislamiento, China a un país con el gobierno que tiene el Perú le construye un megapuerto. Eso te está mostrando los comportamientos, ¿no? Un comportamiento y un semblante de más paciencia estratégica, de otra manera de reaccionar, antibrutalista, no brutalista. Exacto. ¿Por qué? Porque es lo que muestra la tendencia ascendente. Yo diría, escuchándolo a Rocco, pensaba, y aquí apunté algunas cosas, qué datos objetivos, termino, cierro con esto, diferencian la primera presidencia de Trump de la siguiente, de la segunda. Es decir, ¿qué pasó en el medio? Él endogámicamente tiene más poder al interior del Partido Republicano. Él ha convertido al Partido Republicano en una herramienta de su política, cuando antes él era un outsider al cual el Partido Republicano estaba
obligado a sostener por cuestiones electorales, pero él hoy ha cooptado la estructura tanto del partido como de las dos cámaras y de muchas gobernaciones. Pero eso es de su mirada hacia adentro. Ahora, de lo que representa Estados Unidos hacia afuera, hay una continuidad y una progresión de la degradación de la sociedad norteamericana en términos de desindustrialización, de segmentación social, de pérdida de puestos de trabajo, de pérdida de capacidad industrial, de la cantidad de americanos que se sienten parte del sueño americano. Hay dos guerras en el medio en las cuales a los Estados Unidos no les fue bien y no las pueden sostener. Hay el avance de China, lo que representa China, y la irrupción de nuevos polos de poder, la India, por ejemplo, Turquía, bueno, todo lo que vos analizás siempre también, Jorge. Así que hay dos Trumps, pero también en el medio, entre ese primer Trump y en el segundo, hay una progresión del declive de los Estados Unidos. Y cuando hay un declive a nivel de la capacidad de hegemonía mundial, lo primero que tienen que hacer es reaccionar frente al patio trasero, redoblar el control sobre el patio trasero. Por eso han redoblado, por eso el apriete con Canadá, que ya, además, no sé si lo informaron ustedes, pero vieron que la alternativa que planteó México, bueno, en una conversación telefónica entre Trudeau y Trump, las conclusiones fueron exactamente las mismas que con México. Suspensión de un mes de los aranceles, creación de una mesa de trabajo y fortalecimiento de la frontera tanto para el comercio como para la entrada, el ingreso y salida de dólares y de armas en la frontera con Canadá. Así que Trump apela al brutalismo, pero el contexto histórico lo lleva a que, aún por más brutal que parezca, no tiene el poder necesario para poderlo llevar a cabo. Bueno, eso es una buena noticia, ¿o no? Sí, depende si lo vemos en corto, mediano o largo plazo, porque como la gente, los tigres desesperados y heridos como Trump, viendo que pierde espacio relativo a nivel global, puede hacer muchas bestialidades y yo creo que efectivamente y lamentablemente las va a hacer, pero coincido con Carlos que en el mediano plazo Trump es la expresión de una debilidad. La brutalidad de Trump muestra que no puede con buenos modales llevar al mundo hacia el lugar que quiere. Entonces empieza a amenazar, extorsionar, recula, va y vuelve, y eso es debilidad, porque si yo tomo una decisión hace Bueno, 48 horas... es el estilo Milley, ¿no? Lo que está mostrando Trump hasta ahora en otra dimensión, pero es el estilo de no dije, qué No sé dije yo, lo que dije. no dije lo que dije y te lo vuelvo a decir, además. Es una Sí, marcha sí, pedófila, pero me editaron. Fue una marcha pedófila, pero no dije que eran pedófilos. Es el mismo estilo sí, así de es. palabra variable. Te faltaba, Rocco, sí, Sí, me quedó una cosa pendiente, sí, te pero no es quedaba lo de para, la si quedan propiedad poquitos privada. minutos. No, porque me parece, y en esto yo creo que Rocco también va a poder hacer un aporte importantísimo, es Sí. nosotros tenemos que reinterpretar, que resignificar las cosas que nos ha puesto en la agenda Milei, porque Milei tiene una cuota de aceptación social, a pesar de la marcha del otro día, desde el punto de vista de la tranquilidad macroeconómica, que es absolutamente artificial, que está pinchada con alfileres y que en cualquier momento se puede derrumbar. Pero mientras tanto, hay una probabilidad de que le alcance para sostenerse un tiempo más. Entonces, ha puesto en agenda determinados temas y el tema de la propiedad es fundamental porque si no, nosotros terminamos discutiendo la propiedad en los términos de mi ley. Y yo creo que el petróleo es de propiedad del pueblo argentino. La fertilidad de la pampa húmeda es de propiedad del pueblo argentino. Claro. La plataforma, la riqueza en la plataforma marítima y la probabilidad de salir de tu casa y tener una calle mejorada para poder ir a trabajar es un derecho de propiedad. Y cuando un pueblo sanciona a los que lesionan la propiedad popular, la propiedad social,
genera una cohesión en la sociedad que disminuye los delitos contra la propiedad privada, individual. Pero esto lo puedo desarrollar después. Es decir, nosotros somos muy meticulosos para sancionar en el Código Penal los delitos contra la propiedad privada individual porque no somos capaces de sancionar los delitos contra la propiedad pública. Porque Claro. el día que el pueblo se reapropie de lo que le es propio, vamos a tener un pueblo mucho más cohesionado que no va a necesitar salir a robar una bicicleta, ni un celular, ni un coche, ni la pensión a una jubilada. Por eso yo creo que hay que darle vuelta al sentido de la palabra propiedad. Bueno, estamos terminando, cerra vos, Rocco. Sí, cierro con una pequeña anécdota. Yo viví 5 años en Zúrich, la capital económica de Suiza. Es una ciudad aburrida, Suiza es un país aburrido, y volviendo a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, a tu casa, yo vivía en un barrio periférico, no veías a nadie que robaba zapatillas a alguien, no veías a nadie que robaba un celular a alguien más. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pasa? ¿Por qué los suizos acaso son mejores que los argentinos y por ende no roban celulares o zapatillas? Eso no pasa, ese tema de inseguridad no pasa porque hay una redistribución de la riqueza más equitativa. Lo que en la Argentina la derecha malamente llama inseguridad, en realidad es un problema de desigualdad social. Y lo último que digo es eso, declive y brutalismo, que me interesó lo que se dijo anteriormente. Hay brutalismo porque hay un declive. Hay brutalismo de Trump y de Milei porque hay un declive y una crisis del capitalismo. Lo dijimos muchas veces. El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis. Ahora, una función del fascismo, ¿cuál es? Y cierro con esto. Es descargar las patologías del capitalismo sobre los condenados y las condenadas de la tierra, dentro de los estados y a nivel global. Bueno, ha sido un gustazo, abrazo Para grande. nosotros también, encantador este Repitamos. conservatorio. Hay que conservar este conversatorio. ¿Te gustó así? Muy Gracias, bien. chicos. Hasta la Un fuerte próxima. abrazo para Chao, todos. chao. Chao, chao. Gracias. Nosotros a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio